El profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente de los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo, Jonás respondió intentando huir de su asignación. Si se hubiera negado por cobardía, aunque esta no es una excusa, se habría comprendido, pues la brutalidad con que los asirios trataban a sus enemigos era bien conocida. Pero el problema de Jonás no parece haber sido la cobardía, sino más bien, el resentimiento contra el Señor por dar al odiado enemigo una oportunidad de arrepentirse. Jonás 4 del 1 al 2. Para una persona que ha aprendido a tener amor cristiano hacia todos los hombres, la actitud de Jonás parece casi increíble. Pero para un israelita que había aprendido que él pertenecía al pueblo escogido y que los gentiles eran corruptos, y por lo tanto no eran aceptables a Dios, la actitud de Jonás era más comprensible. Aunque nos sorprenda porque esperamos una actitud diferente de los profetas del Señor, la reacción de Jonás fue muy humana. Al leer la historia de Jonás trate de comprender por qué reaccionó como lo hizo. Al igual que la vida de Job, la de Jonás y las experiencias que tuvo nos proporcionan una lección universal semejante a una alegoría, y la aplicación de esta lección a todos los hombres surge de las experiencias verdaderas de un hombre. Jonás fue un símbolo de Cristo por el hecho de que se encontró en el vientre del gran pez, en el Seol, según sus propias palabras, Jonás 2:2, tal como Jesucristo estuvo en la tumba durante 3 días, después de los cuales resucitó. C.F. Keil y F. Delitzsch demostraron que el significado simbólico de la historia de Jonás es más amplio todavía. La misión de Jonás fue un hecho de importancia simbólica que tuvo el propósito no solamente de hacer comprender a Israel la posición de los gentiles en el reino de Dios, sino también de representar el día en que los paganos que obedecieran la palabra de Dios se unieran en fraternidad para gozar de la salvación preparada en Israel para todas las naciones. A medida que se acercaba el tiempo en que Israel iba a ser entregada al poder de los gentiles y pisoteada por ellos, como consecuencia de su orgullosa apostasía al apartarse del Señor su Dios, fue muy natural que la mente de Israel considerara a los gentiles como enemigos del pueblo y del reino de Dios. No solamente les negaba la capacidad de salvarse, sino que también interpretaba el anuncio profético del juicio que venía sobre los gentiles como indicación de que estaban destinados a la destrucción total. El objeto de la misión de Jonás en Nínive era el de combatir de la forma más enérgica, y prácticamente desechar por completo, la idea errónea de que solamente los descendientes de Abraham, o sea, de la nación elegida, merecían salvación. La actitud de Israel hacia el designio de Dios de mostrar misericordia a los gentiles y otorgarles salvación queda demostrada en la conducta de Jonás al recibir el mandato divino y también cuando va a llevarlo a efecto. Jonás trata de escapar del mandamiento de proclamar la palabra de Dios en Nínive e intenta hacerlo huyendo a Tarsis, porque se siente disgustado por la demostración de misericordia divina hacia el gran mundo pagano, y porque, de acuerdo con Jonás 4:2, teme que la prédica del arrepentimiento desvíe la destrucción con la que estaba amenazada aquella ciudad. En esta forma de pensar del profeta se reflejan los sentimientos y la manera de pensar de la nación israelita en general hacia los gentiles. De acuerdo con el hombre natural que había en él, Jonás comparte el sentir de la nación y, por lo tanto, es el indicado para representar a Israel en este aspecto. Un llamamiento misional y directo del Señor. Pero para el profeta no fue sorpresa porque quizás anteriormente había servido en muchas misiones en Israel. Su sorpresa radicaba no en el llamamiento mismo sino en la clase de llamamiento, y la rebeldía surgió en su corazón. Era un llamamiento para ir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, y predicar allí a sus habitantes paganos porque su iniquidad se había hecho evidente ante el Señor. La aplicación de este castigo, que cae sobre él en razón de su obstinada resistencia a la voluntad de Dios, representa lo que Israel segaramente acarreará sobre sí por causa de su obstinada resistencia al llamado divino, y por rechazar y apartarse de la presencia de Dios.
pero Jonás, al ser arrojado al mar, es tragado por un gran pez, y cuando ora al Señor desde el vientre del pez, es vomitado sobre la playa sin haber sufrido daño alguno. Este milagro también tiene significado simbólico para Israel. Muestra que si la nación carnal, con su mente impía, se volviera al Señor aún en la circunstancia más extrema, sería levantada otra vez a una nueva vida, salvándose de la destrucción por un milagro divino. Y, finalmente, la forma en la que Dios reprende al profeta cuando éste se muestra enojado porque Nínive ha sido perdonada tiene por objeto exponer ante Israel, como si fuera en un espejo, la grandeza de la compasión divina, la que alcanza a toda la humanidad, y hace esto para que la nación reflexione sobre ello y lo ponga en su corazón.